Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, pónganse cómodos. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios por permitirnos compartir el día de hoy. Una gran bendición de poder compartir este alimento espiritual con todos y cada uno de ustedes. Mis hermanos que están desde sus hogares, también ustedes, sean bienvenidos, también como los hermanos que estamos aquí en la casa de oración. El día de hoy, mis hermanos, quiero tocar un tema con ustedes acerca de la fuerza, acerca del valor. Pero antes vamos a tener que identificar estas dos palabras. Vamos a tener que identificar la fuerza, así como el valor. Empecemos primeramente con la fuerza. Sabemos que hay diferentes tipos de fuerza. Tenemos, por ejemplo, la fuerza física, que es la capacidad de realizar un trabajo físicamente. Tenemos también la fuerza fija. Un ejemplo, este edificio está sentado, es una fuerza fija. Tenemos también la fuerza variable, que es la fuerza que tiende a cambiar. Después de eso también tenemos la fuerza de contacto, entre otros ejemplos. Pero les pido de favor que no saquen los libros de química ni los libros de matemáticas, porque no es el tipo de fuerza que vamos a estudiar el día de hoy. El tipo de fuerza que hoy vamos a analizar, de hecho, se encuentra en este libro sagrado. Así que saquemos este libro sagrado y vamos a analizarlo desde este punto, que es la fuerza mental. ¿Qué es la fuerza mental? Tener fuerza mental significa regular nuestras emociones, dirigir nuestros pensamientos de una forma positiva, no importando las circunstancias, no importando si yo me encuentro en una situación negativa, si estoy mentalmente fuerte, esa situación negativa yo la voy a ver como una situación positiva. Eso es tener fuerza mental. Ahora analicemos el valor. Casi venimos cayendo en la misma situación de la fuerza, porque valor, si hablamos de valor, tenemos el valor absoluto, tenemos el valor neto, pero nunca vamos a acabar porque hay muchos diferentes tipos de valores. El valor el que hoy nos vamos a enfocar, es el valor de valentía, el valor de ser valientes. Pero en realidad, ¿qué es la valentía? Si buscamos en el diccionario, mis hermanos, una de las definiciones que nos va a salir ahí, dice de la siguiente manera: determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Esto quiere decir que la valentía se evidencia solamente si uno se ha encontrado en una situación similar, en una situación arriesgada o en una situación difícil. Pero ¿cómo vamos a saber si realmente somos valientes si nunca hemos pasado por situaciones similares, situaciones arriesgadas o situaciones difíciles? Quiero invitarlos, mis hermanos, a que abramos nuestro sagrado libro, en el libro de Daniel. Vamos a tener nuestra lectura de base y de hecho quiero tocar yo todo el capítulo 3. Quiero que toquemos todo el capítulo 3 y vamos a ver la narración de 3 varones que en su momento se encontraron en una situación muy difícil, pero demostraron ellos valentía, demostraron fuerza mental. Si ya estamos ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 3, desde el verso 1, vamos a leer detenidamente. Bueno, voy a leer yo, ustedes pueden seguirme con su vista, pero les voy a pedir un favor. En el transcurso de toda la narración, quiero que despejen sus mentes y vayamos a la escritura. A mí, cuando me gusta leer, a veces me quedo dormido, pero
Cuando me gusta leer a mí, ahí me gusta meterme bien en la narración, en lo que estoy leyendo, y me gusta trasladar mi mente a lo que estoy leyendo, ya sea fue un libro tal vez de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo, pero me gusta hacer eso. Entonces les pido que hagamos eso, que despejemos toda la mente y nos enfoquemos, en la lectura. El verso 1 dice de esta manera, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Quiero detenerme en este verso tantito, porque les dije que quiero que nos enfoquemos bien en la lectura y que nos traslademos a esos tiempos. Antes de seguir leyendo, quiero que analicemos la estatua, analicemos la altura que nos dice aquí y también la anchura, cuánto de ancho grande en realidad fue esta estatua. Si nos vamos ya sea para atrás o para el principio de la Biblia, vamos a encontrar unas conversiones. Entonces vamos a buscar el codo, y el codo en nuestros tiempos ahora viene siendo más o menos unos 45 centímetros ya convertido. Pero vamos a convertir eso a las unidades que usamos aquí en Estados Unidos. Yo sé que hay unos hermanos que en México usaban centímetros y metros como unidades, pero aquí se usa más que nada la pulgada y el pie. Vamos a convertir los 45 centímetros a pulgadas, que vienen siendo un promedio de 7.7 pulgadas, pero vamos a dejarlo en 7.5 porque es más fácil hacer la matemática de aquí. Entonces, 17.5 pulgadas por cada codo, que se mide desde la punta del codo hasta la punta de los dedos. Entonces la altura nos dice en el verso que son de 60 codos de alto. Lo que vamos a hacer es agarrar los 17.5 que mide el codo por los 60 codos, que nos da 1050 en pulgadas. Ahora, si le pregunto a uno de ustedes aquí, yo sé que hay hermanos que trabajan en construcción y que usan también la pulgada y el pie, tanto como yo. ¿Alguien me podría decir 1050 pulgadas de alto, así nomás sin medir? Sí, pero por ejemplo, si yo digo de aquí hasta allá más o menos, ¿cuánto es? ¿Hasta dónde llegan 1050 pulgadas? Yo uso las pulgadas y los pies en mi trabajo casi a diario y yo no sabría decirles hasta dónde será. Entonces lo que vamos a hacer para darnos cuenta cuánto de alto era esta estatua, vamos a dividir los 1050 pulgadas entre 12 pulgadas, que son cada pie, que son los que tienen cada pie. ¿Si están conmigo o ya los perdí? Están conmigo, bueno, o ya los perdí, no sé cuál fue la respuesta. Pero entonces las 1050 pulgadas divididos por los 12 pulgadas de cada pie viene siendo un promedio de 87.5 pies de altura. Entonces estamos usando un promedio, un más o menos, estamos hablando de un edificio más o menos de 9 pisos. Esa era la altura de esta estatua. Ahora, en ese tiempo yo imagino que era una estatua enorme. Comparando la ingeniería de antes a la ingeniería de ahora en nuestros tiempos. Ahora vamos a ver la anchura de la estatua, que nos dice que son 6 codos de ancho. Si somos buenos para las matemáticas, de los 60 codos de la altura simplemente le quitamos el 0 y nos quedamos con más o menos 9 pies de ancho. Pero si no somos buenos, vamos a tener que otra vez hacer todas las conversiones. Simplemente quería yo explicar esto para que ustedes pudieran más o menos darse cuenta de cuán alto era esta estatua y cuánto de ancho era esta estatua. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 2. Dice así:
Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes, los capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se levantó esta estatua que era grande, ya lo vimos más o menos en pies, 9 pisos más o menos de altura, y el rey mandó a llamar, vamos a usar un ejemplo aquí, cuando se cambia de presidencia se hace una ceremonia, viene el presidente de hace 4 años, el presidente de hace 8 años, y aquí está pasando algo similar. En esta ceremonia se mandaron a traer todo tipo de personas importantes. Verso 4. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6. Y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El verso 7. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Cada vez que se sonaban todas estas instrumentos musicales, toda la gente que vivía en ese imperio, que en ese momento era el imperio de Babilonia, tenía que postrarse hacia la estatua y adorarla, no importando si eras visitante, de dónde venías. Escuchando eso, tú te postrabas y adorabas a la estatua. Inclusive los hijos de Israel que habitaban en ese tiempo, porque son cautivos en ese tiempo, en esa tierra. Vamos a seguir leyendo el verso 8. Dice de esta manera: por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, cuentan de ti. No adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces, por medio de la escritura, antes hemos visto de que todo varón, cualquiera que habitara ahí, tendría que postrarse a la estatua. Pero ¿qué pasó? Mencionó a 3 varones, y son estos mismos varones que mencioné yo desde el principio, que ellos no accedieron a lo que el rey les estaba pidiendo, lo que el rey le estaba diciendo. Y estos judíos que fueron acusados fueron puestos en el palacio por el príncipe del rey. Vamos a ir 2 hojas atrás en el primer capítulo de Daniel para confirmar lo que estamos leyendo. El libro de Daniel, en su capítulo 1, el verso 1 y el 2 solo habla cuando Jerusalén fue cercada y Nabucodonosor tomó Jerusalén. El verso 3 dice de esta manera: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento,
e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces estos 3 muchachos, entre otros también muchachos judíos, fueron llevados al palacio, para que ellos sirvieran al rey, no siendo de la tierra de los caldeos, de ahí del rey. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 13 de nuestra lectura bíblica, el capítulo 13 y 14. Dice de esta manera: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y díjoles: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El rey estaba furioso, estaba, yo creo que hasta colorado como uno, porque ellos no quisieron acceder a la orden que él puso, a la orden que él dijo, y los mandó a llamar para que platicaran acerca de este asunto. El verso 15. Ahora pues estáis prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, viendo el rey esto, los mandó a traer y habló con ellos y les dice: les voy a dar una oportunidad más, y vamos a tocar otra vez la trompeta, se va a tocar todos los instrumentos musicales. ¿Estarán dispuestos ustedes a postrarse ante la estatua? Porque si no, les advierto, nadie, absolutamente nadie podrá librarlos. Bueno, en las palabras de él, que Dios podrá librarlos de mis manos. El verso 16 dice de esta manera: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. En una versión, la versión Dios habla hoy, dice: no es necesario que te respondemos sobre este asunto. ¿Qué pasó ahí? Estos 3 varones, la fuerza mental que tenían ellos, la valentía que tenían ellos, de estos muchachos, fue los que los llevaron a responderle a este rey de la manera que le respondieron. Recordemos que ellos son cautivos, y aparte de eso, ellos eran parte de los jóvenes que están trabajando en el palacio para el rey. Y también ellos se le están enseñando conforme al conocimiento en donde están ellos cautivos. Estos jóvenes no eran jóvenes simples, no eran jóvenes cualquiera, no eran cualquier tipo de judíos, eran jóvenes enseñados, eran jóvenes que tenían sabiduría. Pero ¿por qué le respondieron así al rey? Tomemos en cuenta que le están hablando al rey, de donde ellos son cautivos. El rey que los cautivó, el rey que los aprisionó, a ese rey le están hablando de esta manera. Ahora, no sé yo si estoy equivocado, pero en el tiempo de antes uno le habla a un rey de cierta forma, creo que inmediatamente es matado, inmediatamente van y lo arrestan y tal vez lo echan a la cárcel. Pero vamos a ver por qué la fuerza, por qué el valor de estos muchachos en la manera de la que la están haciendo. El verso 17 dice de esta manera: He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos eran realmente fuertes y realmente valientes, porque toda esa fuerza, toda esa valentía no venía de ellos. Toda esa fuerza, toda esa valentía venía de nuestro Dios.
Entonces, ahora quiero yo que nos detengamos tantito y analicemos estos párrafos que acabamos de leer. Necesitamos nosotros, en algunas maneras, realmente estar en situaciones similares para sacar nuestra valentía, para sacar nuestro valor, para comportarnos como estos hombres. Quiero que tomemos el ejemplo de estos hombres y nos llenemos de esa valentía en ciertas situaciones. Quiero que tomemos el ejemplo de ellos y agarremos de esa fuerza la cual estamos leyendo. Muchas de las veces, perdonen la expresión, pero pensamos que somos de acero, pensamos que nada nos dobla, pero al venir la tribulación, al venir tentación, nos damos cuenta que no somos de acero, nos damos cuenta que en realidad somos de aluminio. No sé si alcanzan a distinguir la diferencia entre el acero y el aluminio. El acero no fácil se dobla, el aluminio se dobla muy rápido. La fuerza y la valentía que nosotros necesitamos para el tipo de batallas que nosotros peleamos, solo la vamos a obtener por medio de la palabra de nuestro Dios, buscando a nuestro Dios. Pero necesitamos buscarlo de otra manera. Estamos indefensos ante estas situaciones que tal vez el enemigo nos ponga, o que tal vez vayamos a caer porque no estamos mentalmente preparados para ciertas situaciones en nuestras vidas. Jeremías, en su capítulo 29, nos dice de la siguiente manera: Jeremías, en su capítulo 29, en su verso 12 y 13. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mis hermanos, aquí encontramos, esta es la receta. Esta es la manera de recibir esa valentía, de recibir esa fuerza que proviene de nuestro Dios para pelear, esas batallas, ya sea una batalla física, ya sea una batalla mental, o igual ya sea una batalla espiritual, porque vamos a tener de las tres muchas de las veces. Tal vez una o dos, pero van a estar ahí y las vamos a pasar, vamos a tener que pasar por ellas, y si no estamos llenos de esta palabra, estamos indefensos. En Filipenses, la carta a los Filipenses del apóstol Pablo, en su verso 4, Filipenses, en su capítulo 4, verso 6, dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. En otra versión dice de la siguiente manera: no se aflijan por nada, sino préstenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Quiero que regresemos
a nuestra lectura de base en Daniel, en el libro de Daniel, en su capítulo 3. Vamos en el capítulo 19 y vamos a seguir leyendo. Me siguen con su vista, dice de la siguiente manera. Entonces Nabucodonosor, nos quedamos en el 18, donde ellos le dijeron: y sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. El 19. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Podemos, si estamos en la lectura nosotros, si estamos siguiendo y nuestra mente está trasladada hasta allá, yo creo que nos podemos tal vez imaginar el coraje de este hombre, el enojo que él sintió al ver que estos hombres le dijeron: ¿sabes qué? No vamos a adorar a tu Dios, y es más, si nuestro Dios no nos salva del horno, está bien, él le dice. Podemos ver la furia que era tanta que ordenó que el horno, normalmente vamos a suponer está a 180 grados Fahrenheit, que se calentara 7 veces más. Imagínense nomás cuánto de caliente es ese. Quiero poner un ejemplo conforme a lo que acabamos de leer. Nosotros, haciendo la voluntad de nuestro Dios, también seremos tentados en maneras diferentes. Tal vez no vendrá alguien y nos dirá: ¿sabes qué? Si tú no adoras a mi Dios, te vamos a aventar a un horno. No, pero las formas de ahora que vamos a pasar por estas pruebas son formas diferentes. Pero recordemos que nuestro Dios es con nosotros. Vamos a ver lo que nos dice en 1 Corintios, en su capítulo 10. No perdamos Daniel, porque vamos a seguir leyendo ahí. En la primera epístola a los Corintios del apóstol Pablo, en su capítulo 10, verso 13. Nos dice así: no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Más adelante vamos a dar una explicación acerca de este verso. Por lo mientras vamos a seguir leyendo en el verso 20 en el libro de Daniel, nuestra lectura, Daniel en su capítulo 3, verso 20. Si ya estamos ahí, dice de la siguiente manera: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiese mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El verso 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Por la desobediencia a un hombre y la obediencia a nuestro Dios, estos hombres quisieron tal vez 1000 veces ser echados a un horno ardiendo que desobedecer a nuestro Dios. Ellos no tenían miedo, ellos estaban confiados, porque ellos sabían quién era con ellos, ellos sabían quién tenía el poder absoluto.
Ellos sabían que la vida de ellos no dependía del rey. Ellos sabían que la vida de ellos, que su destino de ellos dependía solo del Dios a quien le servían. El verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa y habló. Y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿es verdad, oh rey? El 25. Y respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dije ángel porque en otra versión dice ángel, pero vamos a recordar lo que acabamos de leer en 1 de Corintios, en el capítulo 10, verso 13. Nuestro Dios en todo momento estuvo con ellos. Antes que nada, antes de todo eso, nuestro Dios les dio la fuerza y la valentía para no postrarse ante la estatua que todo el mundo se postraba en su alrededor. Se mantenieron firmes ante la situación. Ahora, tal vez podrían ustedes detenerse y trasladar su mente hasta ese momento. No sé cómo están mis hermanos mentalmente, espiritualmente, perdonen la pregunta, pero nosotros podríamos comparar nuestras situaciones en las que estamos viviendo a la situación de estos 3 hombres. ¿Alguno de ustedes lo podrá comparar? No tienen que responder, no tenemos que responder. Les decía hace rato que en este momento no va a venir nadie y te va a decir: si tú no adoras a mi Dios, te vamos a aventar en el horno de fuego. Nadie va a venir a hacer, pero vamos a suponer que lo hacen. Vamos a suponer que de una u otra manera las leyes cambian y ya se puede hacer eso. Si alguien viene y te dice: adora a mi Dios o te aviento, pienso yo que la mayoría de nosotros tenemos familia. Por amor a la familia, tal vez vamos a hacerlo, porque el amor a nuestra familia es demasiado grande. O sea, no, pienso yo que si estás con tu hijo y te queda el último bocado, tú se lo vas a dar a tu hijo. Y en esta situación es algo similar. Tú no quieres dejar a tu hijo solo, y por eso tú lo vas a hacer. Pero nuestra visión tiene que ir más allá de lo terrenal. Nuestra visión tiene que ser buscando lo espiritual. Veamos lo que nos dice Colosenses, en su capítulo 3, en su verso 2. Dice de esta manera: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No, el verso no es literal. No significa que simplemente veas para arriba y veas las estrellas y la luna, qué tan bonitos son. No, el verso nos dice que veamos más allá, que nuestra visión, nuestro ser, vea más allá de lo que podemos ver en este momento, de lo que podemos ver nosotros. Busquemos en todo momento a nuestro Dios, busquemos esa fuerza, busquemos esa valentía que solo viene de nuestro Dios. Somos el ejemplo, somos el ejemplo en esta tierra. Hay un verso en Mateo que dice: vosotros sois la luz la sal y la luz del mundo. Entonces, con la fuerza de uno, con tu valentía puesta en nuestro Dios, no caerás ante cualquier adversidad. Y tal vez el problema por que tú vayas a pasar puede servirle a alguien más y verá eso como ejemplo y adorará a nuestro Dios. Quiero terminar la lectura
Vamos a seguir, nos quedamos en el verso 26 de Daniel, el capítulo 3, verso 26. Dice de la siguiente manera: Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. El 27, y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y él y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. El verso 29. Por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Asimismo, si nosotros somos fuertes, compartamos esa fortaleza que tenemos. Tal vez no sabemos por lo que esté pasando el hermano que está a mi lado, a mi derecha o a mi izquierda, enfrente de mí o atrás de mí. Pero si yo estoy bien mentalmente, si yo estoy fuerte en las cosas de Dios, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios con Él. Platiquemos con Él. La segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 1, verso 3. Segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 1, versos 3 y el 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación que nosotros somos consolados de Dios. Si buscamos la fortaleza que solo viene de nuestro Dios, si buscamos la valentía, mentalmente estaremos bien, y asimismo vamos a poder ayudar a los demás, vamos a poder ayudar a los que necesiten de esta ayuda que tal vez nosotros ya tenemos. Quiero terminar con ustedes acerca de unas palabras que encontré. Siendo valientes, siendo fuertes, dice de la siguiente manera: aprendí que la valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Y de una manera u otra, nosotros podemos conquistar esa fuerza, podemos conquistar esa valentía por medio de la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, que nuestro Dios los bendiga en todo momento. Yo me despido. Paz a vosotros.